Aquí tienes la traducción exacta al español, USA, siguiendo todas tus reglas al pie de la letra, en Nochebuena. Mi hijo me dijo que no había lugar para mí en su mesa de cena y dijo que simplemente debería irme a casa y pasar la Navidad sola. Me tragué las lágrimas y en silencio agradecí a Dios que aún no le había dado el cheque por 100,000 pesos. Que había ahorrado todos estos años para regalárselo. El cheque todavía estaba en mi bolso, justo al lado del último pedazo de dignidad que me quedaba. Pero esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. La mañana siguiente, solo dejé una carta en su puerta, y cuando la leyó, gritó de desesperación. La mañana del 24 de diciembre comenzó como cualquier otra. Me levanté a las 6 de la mañana. Como siempre lo había hecho desde que me jubilé después de 40 años de enseñanza. El sol aún no había salido todavía, pero yo ya estaba en la cocina preparando el pudín de Navidad tradicional que a mi hijo Isen siempre le encantaba. Este año se suponía que sería especial. Después de una vida entera ahorrando, después de vender la casa donde había criado a mi hijo sola después de la muerte temprana de mi esposo. Finalmente había logrado reunir una cantidad que podría cambiar su vida, 100,000 pesos. Mientras batía los huevos, imaginé el rostro alegre de Isen cuando abriera el sobre que contenía ese cheque. Isen tenía 45 años ahora, todavía soñando con abrir su propio restaurante, pero nunca teniendo suficiente capital. Su esposa, Vanessa, a quien había conocido solo 3 años antes cuando se casaron, siempre había mantenido su distancia, aunque no me importaba. Supuse que tener una suegra a los 38 años no era fácil. Terminé el pudín, luego elegí mi vestido azul marino y el collar de perlas de mi madre para usar esa noche. El taxi que había pedido llegó justo a tiempo, llevándome desde mi pequeño apartamento hasta el vecindario elegante donde vivía Isen, aproximadamente 40 minutos de distancia. Durante el viaje, mi corazón latía incontrolablemente rápido. En mi bolso, además del sobre con el cheque, había algunos regalos pequeños para Vanessa y sus padres. Nunca los había conocido, solo los había visto en fotos. Isen siempre decía que eran personas influyentes. Su padre, un desarrollador inmobiliario, su madre, una abogada bien conocida. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Isen, me congelé. Toda la fachada brillaba con luces de Navidad, y a través de las grandes ventanas podía ver a muchos invitados, más de los que había esperado. Pagué al conductor y llevé con cuidado el plato de pudín y la bolsa de regalos hasta la puerta. Toqué el timbre, nerviosamente alisando el cabello gris que me había peinado en el salón esa mañana. La puerta se abrió, y allí estaba Isen. Su rostro, usualmente cálido, se veía tenso. Mamá, dijo, sin abrazarme como solía hacerlo. Llegas temprano, dijimos. Las 6 de la tarde. Eso es correcto, respondí, confundida. Isen miró hacia adentro, luego salió, cerrando la puerta a medias detrás de él. Mamá, surgió algo. Los padres de Vanessa trajeron a algunos invitados de negocios, y la mesa de cena ya está llena. Su voz se desvaneció. El suelo se sentía como si se estuviera deslizando debajo de mis pies. Llena, susurré. Estas personas son realmente importantes para mi carrera, mamá. Quería llamarte, pero me atraparon con los preparativos. Miró hacia abajo el plato en mis manos. Trajiste pudín. Puedo tomarlo. A Vanessa le encantará servirlo a los invitados. Adentro, risas y música de Navidad llenaban el aire. Intenté mantener la compostura, aunque mis ojos ardían. Isen, soy tu madre. Lo sé, mamá, dijo impacientemente. Pero no quieres arruinar esta noche importante para mí, ¿verdad? Celebraremos otro día. Lo prometo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Vanessa apareció con un impresionante vestido rojo. Oh,
Señora Phyllis, qué sorpresa, dijo con una sonrisa empalagosa. Luego se volvió hacia Isen, su expresión se endureció. Cariño, mis padres están preguntando por ese vino especial. Ya voy, respondió rápidamente, aliviado por la interrupción. Volviéndose hacia mí, dijo, mamá, realmente lo siento, pero esta noche no es posible. Vete a casa. Te llamaré mañana. Tomó el plato de pudín de mis manos. Vanessa ya se había dado la vuelta. Feliz Navidad, mamá, dijo. Y antes de que pudiera responder, la puerta se cerró. Me quedé allí mirando esa puerta fría cerrada mientras el viento de diciembre cortaba mis huesos. A través de la ventana, vi a Isen entregar el pudín a Vanessa, quien lo colocó sobre la mesa lujosamente decorada. A su alrededor, invitados bien vestidos charlaban alegremente. En el centro de la habitación había un magnífico árbol de Navidad, mucho más grandioso que cualquiera que yo hubiera podido permitirme cuando él era joven. Retrocedí conmocionada mientras escuchaba a alguien adentro preguntar lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. ¿Quién estaba en la puerta, Isen? Nadie importante, respondió mi hijo mientras servía vino en copas de cristal. Yo no era nadie importante para él. El viaje a casa fue un borrón. No recuerdo haber llamado a otro taxi, solo caminando sin rumbo hasta que encontré uno. El conductor me miró a través del espejo, probablemente viendo mi devastación. Solo susurré mi dirección y me quedé en silencio. Nadie importante. Las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza, cada repetición como un cuchillo en el corazón. Después de 45 años, después de cada sacrificio, yo no era nada. El taxi se detuvo frente a mi viejo edificio de apartamentos. Pagué la tarifa y subí las escaleras lentamente. El ascensor había estado roto durante semanas. Cuando abrí la puerta, la oscuridad y el silencio me recibieron como viejos amigos. No encendí las luces. Me senté en el tenue resplandor de la calle afuera. Mi pequeño árbol de Navidad estaba en la esquina con algunos regalos debajo para los vecinos, para antiguos colegas, ninguno para mí. Saqué el sobre. 100,000 pesos, el resultado de décadas de ahorro, almuerzos saltados, viajes pospuestos y vestidos nunca comprados. Todo para que mi hijo pudiera cumplir un sueño que aparentemente no me incluía. Algo dentro de mí cambió. El dolor dio paso a una claridad que nunca había conocido. Toda mi vida había puesto a otros primero, especialmente a Isen. Cuando mi esposo murió y Isen tenía solo 8 años, prometí que nunca le faltaría nada. Trabajé en 2 empleos, ahorré cada centavo, sacrifiqué mi juventud, todo para ser tratada como algo desechable en la noche de Navidad. Caminé hasta mi escritorio, encendí la lámpara, saqué papel y pluma. Las palabras fluyeron por sí solas. Mi querido Isen, durante 45 años, has sido el centro de mi mundo. Cada decisión, cada sacrificio que hice fue por ti. Esta noche, iba a darte un regalo, el resultado de toda una vida de trabajo y ahorro de 100,000 pesos para abrir tu restaurante. Pero cuando me dijiste que no había lugar para mí en tu mesa, me di cuenta de que ninguna cantidad de dinero podía comprar el respeto y el amor que un hijo debería sentir naturalmente por su madre. Nadie importante, dijiste. Tal vez tengas razón. Puede que no sea importante para ti, pero soy lo suficientemente importante como para ser dueña de la casa en la que vives. Junto con esta carta hay un aviso formal de desalojo. Esa casa está a mi nombre y siempre lo ha estado. La compré pensando en tu futuro, pero ahora veo que fue solo otro sacrificio para alguien que no me valora. Tienes 30 días para desalojar la propiedad. No desperdicies dinero en abogados. Todos los documentos están en orden. Cuando dijiste que no había lugar para mí en tu mesa de Navidad, decidí que ya no habría lugar para ti en mi casa.
El dinero que ahorré para ti junto con las ganancias de la venta de la casa ahora se usarán para algo más, para vivir mi propia vida. Voy a viajar, ver los lugares que siempre soñé y hacer las cosas que pospuse durante décadas mientras ponía tus necesidades antes que las mías. No me busques. Cuando esté lista, me pondré en contacto. Feliz Navidad de la madre a quien consideraste poco importante para un asiento en tu mesa, pero lo suficientemente importante como para ser la dueña del techo sobre tu cabeza. Leí la carta una y otra vez, con lágrimas corriendo por mi rostro. La doblé con cuidado, la sellé en un sobre y la coloqué en mi bolso. Antes del amanecer, la dejaría en la puerta de Isen. Miré alrededor de mi pequeño apartamento lleno de recuerdos pero tan vacío de vida. Nada me retenía allí ya. Mi hijo tenía su propio mundo, uno sin espacio para mí. Mis padres se habían ido hace mucho. Los amigos se habían desvanecido con el tiempo. Estaba completamente sola esa noche de Navidad. Pero en lugar de desesperación, sentí alivio. El peso de 45 años de sacrificio por otros finalmente se levantó de mis hombros. Fui a mi habitación y saqué la vieja maleta del armario. La última vez que la había usado fue hace más de 10 años en una excursión escolar. La coloqué sobre la cama y empacé algunas cosas esenciales. El resto lo compraría en el camino. Mientras doblaba mi ropa, un pensamiento inesperado tomó forma. Algo que nunca podría haber imaginado solo 24 horas antes. La noche de Navidad pasó en silencio. No dormí, solo planeé lo que haría después. La mañana siguiente, me desperté temprano y me vestí con pulcritud, como para una ocasión especial, y de cierta manera, lo era. Era el primer día del resto de mi vida. El viaje a la casa de Isen fue silencioso. Apreté el sobre con fuerza. El conductor anciano, que me había llevado antes, no hizo preguntas. Simplemente condujo. Tal vez le pareció extraño que una mujer de 70 años saliera la mañana después de Navidad solo para entregar una carta, pero no dijo nada. La ciudad estaba tranquila, las luces de Navidad todavía colgaban, pero su brillo se desvanecía. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa que una vez me perteneció, noté 2 autos extra en la entrada. Uno pertenecía a los padres de Vanessa, el otro probablemente a uno de sus invitados importantes. Regresaré enseguida. Por favor espera, le dije al conductor. Salí, sosteniendo el sobre tembloroso en mi mano. Adentro estaban la carta y el aviso oficial de desalojo. La casa donde mi hijo y mi nuera vivían siempre había estado a mi nombre. Lo que una vez fue una inversión para su futuro ahora era mi instrumento de libertad y quizás la lección más dura que él aprendería jamás. No había dormido en toda la noche. Sus palabras crueles todavía resonaban en mi cabeza. No hay lugar para ti, mamá. La imagen de mi pudín siendo llevado adentro mientras la puerta se cerraba en mi cara se repetía en mi mente. Nadie importante, había dicho mi hijo. Esas palabras quemaban como hierro al rojo vivo. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo todo el peso de 70 años y cada decisión que me había traído aquí. Deslicé con cuidado el sobre debajo del felpudo de bienvenida, dejando una esquina visible. Toqué el timbre, luego me volví hacia el taxi. No quería ver el rostro de Isen ni el de Vanessa ni los rostros de esos invitados importantes que habían tomado mi lugar. De vuelta en el auto, le pedí al conductor que esperara un poco más. Señora, ¿está bien?, preguntó, notando mis manos temblorosas. Estoy bien, respondí, aunque mi voz temblaba. Solo quiero asegurarme de que recojan la carta. Pasaron minutos. Empecé a pensar que tal vez debería irme y dejar que mi abogado manejara el resto. Pero entonces la puerta se abrió. Isen salió, todavía en bata, probablemente para recoger el periódico. Se agachó, vio el sobre y lo recogió con una mirada desconcertada.
Justo allí en el porche, lo abrió de un tirón, sacó los papeles y comenzó a leer. Observé el cambio en su rostro como a cámara lenta, confusión, incredulidad, conmoción y finalmente rabia. Su expresión usualmente calmada se retorció de furia. ¿Qué demonios es esto? Gritó lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera a través de la ventana cerrada del taxi. ¿Es esto alguna clase de broma? Isen bajó furioso por el camino de entrada, mirando frenéticamente alrededor. Sus ojos encontraron el taxi, y por un breve momento, nuestras miradas se encontraron. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia el auto, con los papeles arrugados en la mano. ¿Has perdido la cabeza? El conductor me miró nerviosamente. ¿Debo irme ahora, señora?, preguntó. Conduce, dije suavemente, aunque mi corazón latía como un tambor. El auto comenzó a moverse, pero Isen casi nos alcanzaba, golpeando la ventana. No puedes hacer esto. Esa casa es mía. Lo prometiste. Su voz era una mezcla de ira y desesperación. Tú, vieja ingrata, después de todo lo que he hecho por ti, gritó. Una sonrisa amarga tocó mis labios. Vanessa apareció en la puerta, todavía en pijama, seguida de sus padres elegantemente vestidos. Se quedaron mirando, conmocionados. ¿Qué está pasando? Escuché la voz aguda de Vanessa. Mi madre se ha vuelto loca, gritó Isen, agitando los papeles. Nos está desalojando. Nos está dando 30 días para salir. El taxi aceleró, dejando atrás la imagen de mi hijo en su batacara, gritando como un niño al que le negaron su juguete. El aviso de desalojo ondeaba en su mano como una bandera blanca al revés, no de rendición, sino de guerra. Mientras el auto doblaba la esquina, mi teléfono vibró. Isen. Lo ignoré. Sonó de nuevo, Vanessa. Lo apagué completamente. Al aeropuerto, por favor, le dije al conductor, con mi voz sorprendentemente calmada. Tengo un vuelo a Lisboa en unas pocas horas. Mientras el taxi se alejaba del vecindario rico donde mi hijo había vivido temporalmente, como ahora sabía, saqué de mi bolso el cheque de 100,000 pesos que una vez planeé darle. Lo rompí por la mitad, luego en cuartos, luego en octavos. Se había acabado. El dinero que había ahorrado durante décadas ahora se usaría para comenzar mi nueva vida. En cuanto a la casa, mi abogado manejaría la venta una vez que terminara el periodo de desalojo. Isen y Vanessa tendrían que encontrar un lugar que realmente pudieran pagar, uno que irónicamente podría no tener lugar para toda su gente importante. Miré por la ventana al claro cielo matutino después de Navidad. Por primera vez en años, sentí la dulzura de la libertad más dulce que cualquier pudín de Navidad que hubiera hecho jamás. Saqué mi teléfono. Mi lista de contactos tenía solo 4 números. Isen, mi vecina Marta, mi vieja amiga Ellen y el lugar de comida china para llevar desde donde a veces pedía. Apagué el teléfono y lo guardé. A partir de ese momento, desaparecería de su mundo. En el aeropuerto, caminé hasta el primer mostrador de aerolínea que vi. La joven empleada sonrió. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría un boleto para el vuelo disponible más temprano, dije. ¿Hacia dónde?, preguntó. Dudé por un momento. A cualquier lugar siempre y cuando esté lejos de aquí. Se veía sorprendida, luego sonrió más ampliamente. Tenemos un vuelo a Lisboa en 2 horas. Todavía quedan algunos asientos. Lisboa, repetí suavemente para mí misma. Cuando era más joven, soñaba con visitar Portugal, la tierra de mis abuelos. Se sentía correcto comenzar mi nuevo viaje allí. Bien. Lo tomaré. Mientras procesaba mi reserva,
Miré alrededor a familias regresando de vacaciones, parejas tomadas de la mano, niños riendo, y yo. Una mujer de 70 años a punto de embarcarse en la mayor aventura de su vida, completamente sola. Debería haber tenido miedo, pero en cambio, sentí paz. Tal vez porque por primera vez en mi vida, estaba haciendo lo correcto para mí misma. Con mi boleto en la mano y mi maleta facturada, pasé por seguridad y me dirigí a la puerta de embarque. Mientras me sentaba esperando, mis pensamientos se desviaron hacia Isen. ¿Había leído mi carta ya? ¿Estaba intentando llamarme de nuevo? Una parte de mí esperaba que estuviera sufriendo, que pudiera sentir siquiera una fracción del dolor que me había causado. Pero otra parte, la parte que siempre sería madre, esperaba que mi ausencia lo hiciera pensar y finalmente madurar. El anuncio de embarque interrumpió mis pensamientos. Me levanté, ajusté mi abrigo y abordé el vuelo que me llevaría lejos de todo lo familiar. Instalándome en el asiento junto a la ventana, respiré profundamente y miré una última vez el aeropuerto de mi ciudad, el lugar donde había vivido toda mi vida, donde crié a mi hijo. Enterré a mi esposo y enseñé a generaciones de estudiantes. Mientras el avión comenzaba a moverse por la pista, una sola lágrima rodó por mi mejilla. No era tristeza, sino despedida, el cierre de un capítulo. Cuando el avión finalmente despegó, una extraña calma me invadió. Mientras la ciudad se hacía más pequeña debajo de las alas, pensé en el cheque de 100,000 pesos. El dinero que una vez ahorré para mi hijo ahora se usaría para mi propia felicidad. Una felicidad que llegó tarde, pero aún era mía. Lisboa sería solo el comienzo. Después de eso, tal vez París, Roma, Atenas, todos los lugares que una vez soñé ver pero nunca me atreví a visitar porque estaba demasiado ocupada viviendo para los sueños de mi hijo. Cerré los ojos y por primera vez en muchos años, sonreí sinceramente. El futuro era incierto, pero me pertenecía a mí y solo a mí. Lisboa me recibió con un brillante cielo azul de invierno. Tan pronto como salí del aeropuerto, el aire fresco llenó mis pulmones con una sensación de renovación. Tomé un taxi hasta un pequeño hotel que había reservado durante el vuelo, un lugar acogedor en el corazón del distrito viejo de Alfama. La recepcionista, una mujer de mi edad, sonrió cálidamente. ¿Primera vez en Lisboa?, preguntó. Primera vez saliendo de mi país, respondí. Se veía sorprendida, luego su sonrisa se amplió. Eso lo hace una ocasión muy especial. Le daré una habitación con vista al río. Cuando entré en la habitación y corrí las cortinas, jadeé. El río Tajo se extendía frente a mí, la luz del sol brillando sobre el agua como millones de diamantes danzantes. A lo lejos, el puente 25 de abril me recordó al puente Golden Gate en San Francisco, un lugar que solo había visto en fotografías. Me senté en la silla junto a la ventana, fascinada, como si toda la ciudad me estuviera susurrando, llegaste tarde, pero finalmente estás aquí. Esa noche, salí sola. Las estrechas y sinuosas calles de Alfama se sentían como un laberinto, encantadoras y llenas de vida. Encontré un pequeño restaurante donde una mujer cantaba fado, su voz melancólica tejiéndose a través de cada aliento del aire. Pedí bacalao a la parrilla y una copa de vino blanco, saboreándolo lentamente en el ambiente cálido e íntimo. Por primera vez desde que salí de casa, me di cuenta de que no había pensado en Isen. La distancia física parecía estirar también la distancia emocional. No era que lo hubiera olvidado, eso sería imposible, pero el dolor se había suavizado. En los días que siguieron, exploré cada rincón de Lisboa, visitando el castillo de San Jorge, con vista sobre la ciudad, paseando por elegantes barrios como Chiado y Príncipe Real. Probando los famosos pasteles de Belém, cruzando el río para ver la estatua de Cristo Rey. En todas partes donde fui, conocí gente amable, turistas como yo o locales con quienes compartí breves y agradables conversaciones.
Ya no era la madre de Isen. Simplemente era Phyllis, una mujer descubriendo el mundo. 2 semanas después, decidí que era hora de seguir adelante. Toda Europa se extendía abierta ante mí, y tenía los medios para verla toda. Elegí París, la ciudad de la luz, que siempre me había fascinado a través de los libros que había leído. Reservé un boleto de tren. Quería ver el paisaje cambiar lentamente en el camino, algo que un avión nunca podría ofrecer. La noche antes de mi partida, encendí mi teléfono por primera vez desde que salí de Estados Unidos. La pantalla se iluminó con docenas de mensajes de voz y correos electrónicos, todos de Isen. Mi corazón se apretó. Pensé en escucharlos, tal vez leer algunas líneas, pero entonces las palabras, nadie importante. Y esa puerta de Navidad cerrándose de golpe, destellaron en mi mente. Apagué el teléfono de nuevo. No estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. La mañana siguiente, abordé el tren a París con un corazón más ligero que nunca. A través de la ventana, el mundo pasaba como una película. Campos verdes, pequeños pueblos, montañas distantes. Con cada milla, me sentía moviéndome más lejos de la persona que una vez fui y más cerca de la mujer en la que me estaba convirtiendo. París superó todas las expectativas. La Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, todavía en restauración después del incendio y Montmartre, todo parecía como si hubieran salido directamente de un sueño. Me alojé en un pequeño hotel en Le Marais, un barrio animado donde cada esquina de calle llevaba el aliento de la historia. En un café cerca del hotel, conocí a Marie, una viuda francesa de mi edad. Se convirtió en mi primera verdadera amiga en este nuevo capítulo de mi vida. Marie me mostró un lado de París que pocos turistas ven, librerías ocultas, jardines secretos y los mejores lugares para ver la puesta de sol sobre el Sena. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, me dijo Marie una tarde mientras compartíamos té en su acogedor apartamento. Mi esposo murió hace 5 años y pensé que mi vida había terminado, pero luego me di cuenta de que todavía tenía mucho por vivir. Sus palabras se quedaron conmigo. A los 70, yo también tenía mucho por delante, y estaba decidida a vivirlo plenamente. El tiempo pasó y continué mi viaje por Europa. Después de París vino Roma con sus antiguas ruinas y magníficas iglesias. Luego Florencia, donde el arte del Renacimiento me quitó el aliento. Venecia con sus sinuosos canales. Barcelona con su arquitectura fantástica de Gaudí. Ámsterdam con sus extraordinarios museos. En cada ciudad, construí una pequeña rutina, encontrando un café para el desayuno, charlando con los meseros, descubriendo rincones ocultos lejos de las multitudes. Ya no me sentía como una extraña. Todo el mundo se había convertido en mi hogar. En Viena, aproximadamente 6 meses después de salir de Estados Unidos, finalmente encontré el valor para encender mi teléfono de nuevo. Sentada en un elegante café junto a la Ringstrasse con una rebanada de pastel Sacher fresco frente a mí, lo encendí. Cientos de notificaciones aparecieron. Mensajes y mensajes de voz de Isen volviéndose más desesperados con el tiempo. Incluso un correo electrónico de Vanessa, algo que nunca esperé. Con manos temblorosas, abrí el primer correo electrónico. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, llámame. Estoy tan preocupado. Leí los siguientes, cada uno más frenético que el anterior. Una semana después, mamá, he revisado todos los hospitales de la ciudad. Fui a tu apartamento, hablé con tus vecinos. Nadie sabe a dónde fuiste. Por favor, solo dime que estás bien. Un mes después, mamá, contraté a un investigador privado. Descubrió que volaste a Lisboa. Estoy pensando en ir allí. Necesito verte para disculparme, por favor respóndeme. Los mensajes de voz eran aún más difíciles de escuchar.
El primer mensaje, Isen sonaba enojado. Mamá, ¿qué es este disparate de desalojo? No puedes hacer esto. Llámame de inmediato. Pero en los posteriores, su voz temblaba, rompiéndose entre sollozos. Mamá, por favor. La agencia inmobiliaria se ha puesto en contacto con nosotros. Vanessa está entrando en pánico. Sus padres están furiosos. Dicen que soy un idiota por no poner la casa a mi nombre. Por favor, habla conmigo. 2 semanas después llegó otro. Los abogados lo confirmaron. La casa es completamente tuya. No hay nada que pueda hacer. Estamos buscando otro lugar, pero es difícil encontrar algo decente con lo que gano en el restaurante. Vanessa está amenazando con mudarse de nuevo con sus padres. Mamá, te lo ruego. Por favor, no hagas esto. El último, solo de 3 días atrás, decía, mamá, no sé si estás recibiendo estos mensajes. Tal vez cambiaste tu número. Tal vez me estás ignorando. No te culparía. Lo que hice en Nochebuena fue imperdonable. Siempre puse a otros antes que a ti, mis amigos, Vanessa, sus padres. Pensé que siempre estarías allí sin importar cómo te tratara. Qué terrible error. Tuvimos que dejar la casa. Ahora estamos viviendo en un apartamento mucho más pequeño. Vanessa no lo soporta y ha presentado una demanda de divorcio. Sus padres apenas me hablan. El restaurante no va bien. Creo que tendré que venderlo. Mamá, si escuchas esto, solo quiero que sepas que te amo, y estoy más arrepentido de lo que las palabras pueden expresar jamás. Las lágrimas corren por mis mejillas mientras escucho la voz de mi hijo. El mesero se acercó preocupado, ofreciéndome una servilleta. ¿Está bien, señora? Preguntó en un inglés vacilante. Sí, susurré, secándome las lágrimas. Solo noticias de casa. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que sus palabras calaran. Isen parecía verdaderamente arrepentido, cambiado por mi ausencia y las consecuencias de sus acciones. Una parte de mí sintió una satisfacción amarga. Mi hijo finalmente estaba aprendiendo lo que significaba perder algo importante justo como yo había perdido mi lugar en su vida esa noche de Navidad. Pero otra parte de mí, la madre dentro, se dolía por su dolor. No había querido destruirlo, solo enseñarle. Después de mucho pensar, escribí un solo correo electrónico. Isen, estoy a salvo. Estos últimos meses, he estado viajando por Europa, visitando los lugares que siempre soñé. Este viaje me ha cambiado. Escuché tus mensajes y entiendo que estás pasando por momentos difíciles. En cuanto a la casa, mi decisión sigue siendo la misma. Se venderá y el dinero se usará para mi futuro, el futuro que pospuse por demasiado tiempo mientras priorizaba el tuyo. Creo que tu arrepentimiento es real y eso importa. A veces debemos perder algo para entender su verdadero valor. Tú me perdiste la noche que dijiste que no había lugar para mí en tu mesa, que no era importante. Yo perdí al hijo que pensé que había criado, al niño gentil que cuidé después de la muerte de tu padre. Tal vez un día podamos reconstruir algo nuevo entre nosotros. No como antes, sino algo equilibrado, construido sobre respeto mutuo. Necesito más tiempo para mí. Cuando esté lista, me pondré en contacto. Lo firmé, Phyllis. Envié el correo electrónico y apagué mi teléfono de nuevo. Después de pagar mi cuenta, caminé por las calles de Viena, sintiéndome más ligera y más pensativa. En las semanas siguientes, continué hacia el norte por Europa, visitando Praga, Berlín, Copenhague, luego Estocolmo. En cada lugar, pensaba en Isen, preguntándome cómo lo estaba sobrellevando. Muchas veces casi llamé, pero siempre me detenía. Todavía no era el momento. Entonces,
En un pequeño pueblo costero en Noruega, vi las auroras boreales por primera vez. Cintas verdes y moradas danzaban a través del cielo como espíritus antiguos, creando una escena de belleza impresionante. En ese momento, me di cuenta de que el verdadero perdón, profundo e incondicional, no es solo un regalo que damos a otros, sino uno que nos damos a nosotros mismos. Saqué mi teléfono del bolsillo, con las manos temblando por el frío y la emoción, y llamé a Isen. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera. Hola, dijo cautelosamente, sin reconocer el número internacional. Isen, dije, con la voz quebrada. Soy yo. Hubo silencio, luego una respiración temblorosa al otro lado. Mamá, ¿realmente eres tú? Sí, hijo, respondí, con la voz más firme ahora. Soy yo. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Por qué no llamaste antes? Sus preguntas salieron en tropel. Estoy en Noruega, dije suavemente. Estoy viendo las auroras boreales, la vista más increíble que he visto jamás. ¿Noruega? Repitió, asombrado. Mamá, ¿has estado viajando por todo el mundo? Sí, dije suavemente. He estado viendo los lugares que siempre soñé y descubriendo quién soy, no solo tu madre. Esta vez el silencio duró más. Cuando Isen finalmente habló, su voz temblaba. Lo arruiné todo, ¿verdad? Esa noche de Navidad, viniste con el pudín que siempre hacías para mí, y te envié lejos. Sí, dije claramente. Fue doloroso, Isen. Más doloroso que cualquier cosa que haya experimentado jamás. Mamá, nunca me perdonaré a mí mismo. Cuando leí tu carta, cuando recibí el aviso de desalojo, se sintió como despertar de una pesadilla, solo para darme cuenta de que la realidad era peor. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sobre mí, las luces de la aurora continuaban su suave danza. ¿Qué pasó después de que me fui? Pregunté suavemente. Dijiste que tuviste que mudarte. Que Vanessa pidió el divorcio. Isen suspiró profundamente. La mañana después de Navidad, cuando encontré tu carta y el aviso de desalojo, entré en pánico. Viéndote ir en ese taxi, me sentí humillado y aterrorizado. Intenté llamar, pero tu teléfono estaba apagado. Fui a tu apartamento, pero el vecino dijo que habías devuelto las llaves y te habías mudado. Hizo una pausa, su respiración irregular era audible a través de la línea. Unas semanas después, cuando se dio cuenta de que realmente había desaparecido, mi hijo tuvo que enfrentar la realidad. Contrató a un abogado, pero fue inútil. La casa estaba completamente a mi nombre. El acuerdo entre nosotros no era más que palabras. Tenían 30 días para mudarse. ¿Y a dónde fueron después de eso? Pregunté suavemente. Alquilamos un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Vanessa lo odió desde el primer día. Estaba acostumbrada a la comodidad y el espacio. Al final, se mudó de nuevo con sus padres hace 2 meses. Lo siento, dije sinceramente. Nunca había querido que mi hijo sufriera, solo que entendiera el valor del amor y el respeto. No te disculpes, respondió Isen, con la voz firme, sorprendiéndome. Es lo mejor que podría haberme pasado. Me di cuenta de que mi matrimonio estaba vacío justo como la forma en que te traté esa noche de Navidad, continuó. Vanessa estaba conmigo por estatus, dinero y apariencias. Cuando la casa desapareció y la vida se puso difícil, me soltó inmediatamente. ¿Y el restaurante? Pregunté, recordando su último mensaje. Lo vendí hace 1 mes, dijo. Lo que más me sorprendió fue la falta de tristeza en su voz. Me di cuenta de que nunca fue realmente mi sueño, mamá, dijo. Abrí el restaurante para impresionar a la gente,
para verme exitoso a los ojos de los padres de Vanessa y todos esos supuestos amigos importantes. Sonreí suavemente. ¿Y qué estás haciendo ahora? Volví a enseñar cocina, dijo, con un tono que llevaba una sonrisa. ¿Recuerdas cuando era adolescente, cuánto me encantaba enseñar a otros a cocinar? Ahora tengo una clase pequeña, no elegante, pero es mía. Mis estudiantes son personas comunes que realmente aman la comida, no del tipo que solo quieren tomar fotos para redes sociales. Una ola de orgullo surgió en mi pecho. Este era el Isen que una vez conocí, el niño que había criado con mis propias manos, honesto y de corazón cálido. Eso es maravilloso, hijo, dije cálidamente. Nos quedamos en silencio por un momento. Ambos pensando en cuánto habían cambiado nuestras vidas. ¿Alguna vez vas a volver? Preguntó suavemente, con la voz frágil como la de un niño. Miré hacia el cielo nocturno donde las auroras boreales todavía danzaban. Aún no lo sé, Isen. Este viaje significa mucho para mí. Estoy descubriendo partes de mí misma que nunca supe que existían. Entiendo, dijo, aunque pude oír la decepción. ¿Crees que alguna vez me perdonarás? La pregunta era pesada, llena de esperanza y miedo. Isen, dije con calma. Estoy en el camino hacia el perdón. Pero el perdón no significa olvidar ni volver a como eran las cosas. Significa elegir no dejar que el dolor del pasado decida mi futuro. Tienes todo el derecho a no verme nunca más, dijo, con la voz quebrada. No es eso, respondí suavemente. Solo necesito terminar este viaje. Necesito descubrir quién es Phyllis más allá de ser la madre de Isen. ¿Y quién es ella? Preguntó en voz baja. Sonreí, mirando el cielo brillante. Es valiente, curiosa, ama el arte y la música, no tiene miedo de hablar con extraños y puede encontrar su camino incluso en lugares donde no habla el idioma. Siempre ha sido así, mamá, dijo Isen suavemente. Solo que nunca lo vi. Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de reconciliación, no de amargura. Sobre el dinero de la venta de la casa. Continué, ya he tomado una decisión. Es tuyo, mamá. Tienes todo el derecho, dijo Isen. Voy a comprar una casa pequeña en Portugal, le dije. Cerca de la costa, no lejos de Lisboa con un jardín privado donde pueda oír el océano por las mañanas. Eso suena perfecto, dijo. Y pude oír la sinceridad en su voz. Si algún día quieres visitar, agregué, siempre habrá una habitación para ti, un asiento en mi mesa. Lo oí atragantarse al teléfono. Me encantaría eso, mamá. Volveré para ocuparme de algunas cosas, prometí. Pero esta vez, regresaré en mis propios términos como la mujer en la que me estoy convirtiendo, no solo tu madre. No puedo esperar a conocer a esa mujer, dijo Isen, y pude oír la sonrisa en su voz. Hablamos un poco más antes de despedirnos, prometiendo mantenernos en contacto más a menudo. Cuando colgué, sentí como si un círculo finalmente se hubiera cerrado, aunque todavía quedaban páginas en blanco por escribir. El dinero de la venta de la casa, junto con los ahorros que había apartado para Isen todos esos años, ahora se usaría para mí misma. No pude evitar ver la ironía. La casa que compré para el futuro de mi hijo se había convertido en la clave de mi propia libertad emocional y financiera. En los meses siguientes, Isen y yo mantuvimos contacto regular. Intercambiamos correos electrónicos semanales y a veces llamadas de video. Me mostró sus clases de cocina y los platos que enseñaba a sus estudiantes. Le conté sobre mi viaje, las personas que conocí y los lugares que visité. Cuando finalmente encontré la casa perfecta en Portugal, una pequeña casa de piedra frente al Atlántico, rodeada de antiguos olivos, le envié fotos. Su respuesta me trajo lágrimas a los ojos.
Ese es el lugar perfecto para ti, un nuevo comienzo. Espero que un día me invites. Tal vez la próxima Navidad. Prometo que esta vez habrá mucho espacio en la mesa para ti. Sonreí. La próxima Navidad sería diferente. Ya no me sentaría sola en una casa vacía, ni sería alejada de la celebración de mi propio hijo. Sería la primera Navidad de mi nueva vida, la vida que elegí para mí misma. Esta vez, no sería solo la madre de alguien. Sería Phyllis completa, independiente y libre. Y si Isen cumplía su palabra, si realmente venía, habría un lugar para él en mi mesa. No porque fuera mi hijo, sino porque se había convertido en alguien digno de ser bienvenido de nuevo. Alguien que había aprendido a valorar a las personas por quienes son, no por lo que dan. Esa lección fue dolorosa para ambos. Pero como todas las lecciones más valiosas de la vida, fue necesaria. A veces tenemos que perder algo para apreciarlo verdaderamente. Y a veces debemos alejarnos de la comodidad para descubrir quiénes somos realmente. Esa noche de Navidad, cuando me senté sola en esa casa vacía, resultó ser el mayor regalo que jamás recibí. El regalo de encontrarme a mí misma de nuevo y de enseñarle a mi hijo el verdadero significado de la familia. ¿Y tú? ¿Qué crees que importa más para mantener fuerte a una familia? El amor, el perdón o saber cuándo soltar. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación porque creo que cada historia, cada perspectiva puede traer calidez y esperanza a alguien que lo necesita. Y si te gustaría unirte a mí en este viaje, uno de lecciones, emociones y honestidad, quédate conmigo y juntos seguiremos escribiendo las historias que aún están por venir.